Vamos a presentar al doctor Juancho Vital Valverde. Es abogado del Ilustre Orden del Colegio de Abogados de Lima, experto en Derecho Corporativo, con alta especialización en litigación, en Derecho Laboral, Tributario y Penal, con matrícula habilitada en el Colegio de Abogados de Lima, número 58849, en el estado del CAIN, Centro de Altos Estudios Nacionales en especialización de Inteligencia Estratégica y Competitiva. Contador público colegiado en el CCP, matrícula habilitada número 33815, con estudios concluidos de maestría en política y gestión tributaria, y doctorado en contabilidad y ciencias empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un aplauso para el doctor. Muchísimas gracias, Marta y Juan Carlos. Felicitaciones por tu maravillosa obra que tengo acá en mis manos. Y también agradecimiento, por cierto, a nuestra queridísima María, que nos permite en este recinto, por cierto, participar y respirar acá cultura, conocimiento, y compartir, por cierto, también la experiencia, como lo dice Marta, dentro de lo que me atañe a mí como abogado y como contador, porque, por cierto, el autor, que tiene toda una intelectualidad en su desarrollo profesional, es un investigador. He estado revisando esta maravillosa obra, lo cual también invito a cada uno de ustedes que pueda adquirirlo y poder enriquecer más el conocimiento y seguramente ir aquilatando mayor experiencia en nuestros días, el día a día, en el caminar en que nos encontremos. Amigas y amigos, yo parto en el breve tiempo asignado sobre un aspecto tan fundamental que el autor ha narrado acá y que es parte del abordaje del libro. Es precisamente cuando nos habla, digamos, esa cuota de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en el ámbito en el que nos movemos. Pero holísticamente ha manifestado aspectos fundamentales que nos lleva a una gran reflexión. Y si queremos aterrizar un poco en nuestra realidad Perú, que seguramente a cada uno nos interesa porque trajinamos acá en nuestra patria Perú, nos lleva a la reflexión, amigas y amigos, que todavía no estamos cumpliendo nuestra cuota de sacrificio y alcanzar o superar todas estas situaciones complicadas que nos está tocando vivir en el día a día. Es decir, nadie se salva acá. Ni el Estado, es decir, ni el gobernante de turno, ni el privado, en la cual me incluyo yo también. Es decir, cuando el autor ha manifestado que, por supuesto, el gran imperio chino se instala acá en Perú, digamos comercialmente, acá en Chancay, desarrolla esta mega obra, este megapuerto, que genera una envidia sana en Chile, una envidia sana en varios países. Y por cierto, al gigante también detrás de China, los Estados Unidos económicamente hablando, enormemente preocupado y dice: yo también voy a ir a Perú, yo también tengo estrategias, y ya tiene un proyecto de dar que hemos sabido por cada uno de nosotros. En ese escenario nosotros nos preguntamos por qué el Estado anda empecinado más bien en una agenda que no parece una agenda que realmente nos interesa a todos los peruanos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren el desarrollo de la patria. El autor lo ha dicho y nos lleva a esa reflexión para decir: cuando hace muchísimos tiempos decíamos o escuchábamos hablar a los gobernantes de turno, necesitamos más conectividad física de los pueblos y más plusvalía territorial. Si nos vamos a la conectividad física de los pueblos, efectivamente hay una enorme deficiencia. Y si vamos a la plusvalía territorial de Hernando de Soto, cuando nos hablaba de su maravillosa obra que fue un bestseller mundial, vemos que seguimos trastabillando y nos tropezamos, y entonces decimos: ¿quiénes estamos inmersos en esta situación complicada de encrucijada o de círculo vicioso para no alcanzar el real despegue del Perú?
Pero por cierto, el autor también nos habla, dentro de sus abordajes y en el poquísimo tiempo que ha tenido para desarrollar en este auditorio, ha manifestado de la globalización, nos ha hablado de que nos vienen nuevos desafíos. Entonces, de esa conectividad física de los pueblos, ahora nos trasladamos al gran desafío de la conectividad del Internet a lo largo y ancho del Perú, amigos. Conectividad de todo el Perú. Y yo quiero aterrizar muy puntualmente, porque ya se me agota el tiempo, es cuando desde la administración tributaria, y no hablo, por cierto, del subdirector actual de SUNAT, hablo de los otros gobiernos, hacían los foros académicos, las reuniones y decían, oye, ¿por qué es tan complicado generar mayor cultura tributaria en el Perú? Entonces, al auditorio repleto, decían, levanten las manos todos los que les gusta pagar impuestos, y algunos, seguramente por compromiso, levantaron la mano, sí, a mí me gusta pagar impuestos. Y bueno, avanzamos en el debate y finalmente llegamos a una conclusión de que primero, para luchar contra la informalidad o con estos aspectos que no permite al fisco la recaudación correspondiente, tenemos una economía informal en un 70 y tantos %. Uno de los aspectos es precisamente no hay conectividad del Internet, porque a ese punto veamos, en la obra de Juan Carlos nos dice, efectivamente, acá en el ámbito global necesitamos profesionales de primera línea, necesitamos contribuyentes que realmente respeten las normas de juego, pero también necesitamos la protección laboral, el respeto de todo el ámbito que concierne al trabajador. Y en ese punto nos preguntamos, si la vitrina al mundo es que el Perú aún tiene una altísima informalidad, entonces decimos tenemos que también mejorar esta vitrina al mundo, tenemos que bajar seguramente esa informalidad en 50%, 40%, parece complicadísimo este escenario, y entonces nosotros desde el privado podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora, sin lugar a dudas, pero desde el Estado primero conectar el Internet, porque si nos vamos a las zonas rurales se complica, y entonces cuando alguien le propone una alternativa, vamos a virtualizar todo el cambio de moneda, el soporte también dejémonos un tiempo hasta que todos mejoremos nuestra cultura tributaria. Entonces todos nuestros amigos, mis hermanos de lo largo y ancho del Perú, de lo más recóndito también, dicen, bueno, en la medida que yo pueda conectarme a Internet, pueda ir a ver y pueda generar mi comprobante de pago, y es una realidad consabida que seguramente no vamos a poder lograrlo en estos momentos, por lo menos. Pero siguen aspectos que en la hora recogen para decirnos también, y seguramente nos da un jaloncito de oreja el doctor Pitón, para decir, oiga, por cierto que hay grandes desafíos, por cierto que tenemos que compenetrarnos en el trajinar del día a día para el conocimiento, el knowledge, y nos habla, por cierto, de ese Artificial Intelligence Generative, o la inteligencia artificial generativa. Porque ayer hablábamos de la Artificial Intelligence. Todos decíamos, oye, sí, ¿no? El ChatGPT, inteligencia artificial, pero ya ahora le agregamos el generative, o la generativa. ¿Cuántos estamos utilizando ya la inteligencia artificial generativa? Seguramente todavía muy pocos. Entonces, todos estos desafíos, estos aspectos fundamentales que el autor lo aborda a pinceladas en su obra, porque hay mucho por desarrollar también, definitivamente nos dicen, preparémonos más en el día a día, porque hay que ser disruptivo, hay que enfrentarnos a cada situación de acá, amanecer, que nos invita a conocer cada día más ese trajinar, y desde Perú no podemos quedarnos atrás. Por supuesto que la moral, amigas y amigos, es un aspecto fundamental que no puede estar exceptuado del conocimiento. O sea, me vuelvo un experto, conozco la obra del doctor Picón, en una noche o 2 noches devoro el libro, pero de pronto mi habilidad y mi intelectualidad y mis conocimientos y mi estrategia lo utilizo para la maldad.
Y esa maldad, queramos o no, nos aplica muchísimo a nosotros desde el privado. Porque levantamos la mano y decimos, oiga, ¿qué está pasando con el Estado? El gobernante de turno no está haciendo su labor con la transparencia que corresponde. Entonces se agilizan normas, normas y más normas, y entonces salen las normas compliance y nos dicen, aplica compliance en tu organización, aplica compliance en tu pequeño negocio, aplica compliance en tu vida y verás que serás más transparente, serás seguramente muy conocedor de muchas habilidades dentro del expertise o del perfil que manejas, pero también el aspecto moral será algo que mostrará al mundo como un país menos corrupto y menos corrupto que esperemos seamos pronto. Conocer, amigas y amigos, idiomas ya está quedando desfasado este idioma. Hoy día alguien que se centra acá en un auditorio para hablarles del idioma, que efectivamente, si no manejamos idioma, estamos quedándonos desfasados y es un tema del pasado, ¿verdad? Todos estamos obligados a conocer 2 o 3 idiomas, como estamos obligados a conocer lo que hablamos en Generative Artificial Intelligence. Esta obra que nos lleva a reflexión, porque de eso se trata también, el autor manifiesta efectivamente que nosotros somos un país que es provisorio en aspectos tan fundamentales como estamos viendo muy cercanamente, amigas y amigos, ese perfil del trabajador que tiene calidad de exportación. La desventaja en ese aspecto es que, por cierto, necesitamos un Silicon Valley acá en Perú. ¿Qué duda cabe? Entonces el autor, en un café que hemos tenido, nos hablaba de la Universidad Nacional de Ingeniería. El doctor Estefano del Instituto de Gobernabilidad nos hablaba, por cierto, del Senati y seguramente otras instituciones que forman y tecnifican a nuestros jóvenes, a nuestros niños que ya están dejando de ser niños para pasar a los 16 años con la normativa correspondiente laboral y 18 años de pleno la masa laboral activa. Y voy al punto concreto de la hora, porque hemos visto efectivamente que este problema, cuando se da la inauguración del puerto de Chancay, había enormes preocupaciones en el sentido de que nos íbamos a llenar de amigos chinos, profesionales chinos, técnicos chinos, porque en Perú no estamos preparados con esa exigencia mandatoria que el gigante del asiático nos hizo. Entonces, por ejemplo, la Universidad Nacional de Desarrollo de San Marcos ha creado especialidades para que haya personas peruanos, por cierto, expertos, por ejemplo, en manejo de grúas, en manejo de maquinarias gigantescas, y así se ha invitado a las instituciones, a las universidades privadas también, para que formen con alta calidad a profesionales precisamente para ese perfil que requiere este gran puerto del Hub Chancay. Ese aspecto de que se exporta profesionales al mundo es una realidad. Es decir, se formaron tan bien estos profesionales que ya se han ido a distintos países a trabajar, por supuesto. ¿Por qué se fueron? Preguntará el auditorio. Simplemente porque la alternativa de un ingreso mucho mayor de nuestra realidad hace que migren a otros países. Pero que bueno, es un escenario muy importante que es digno de aplauso, por cierto, y invitamos siempre a la academia de este foro que siga preocupándose por formar profesionales de ese perfil que necesita el puerto de Chancay. ¿Y por qué no decirlo también? Porque ya el 30 de marzo, o sea, cercanísimo ya, se inaugura el profesional que es Lima Airport Partner, el AP2, donde también se necesitan muchos profesionales. Por cierto, hay aspectos normativos que indican, ¿no?, que hay un porcentaje básico, imprescindible, que deben ser los ciudadanos de la actualidad que tienen que ejercer esa actividad, ese trabajo, pues tienen que prepararse muy bien, porque se trata de un aeropuerto mundial, un aeropuerto seguramente también con una envidia sana, cercano nomás al aeropuerto de Colombia, que es uno de los mejores, pero parece que vamos a superarlo en la medida que trabajemos
con mucho dinamismo. Y nuevamente vemos acá que la tarea del Estado, en lo fundamental, ha tenido sus trastabilleos. Claro, acá cada uno tiene la cuota de responsabilidad, porque eso se trata, de que una mega obra como el puerto de Chancay, que fue inaugurado con una exigencia, por cierto, del presidente chino, y que puso la fecha y se tuvo que dar. En el caso de nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez, que se va a inaugurar, ha sido pospuesto, y es la segunda vez que se ha pospuesto, y esperemos que ya no se dé una situación de postergación adicional, ciertamente, ¿no? Y ahí vemos nuestra realidad, esa realidad que nos dicen, desde el Estado, o desde Ocitran, o desde el Ministerio de Transporte, o desde el mismo concesionario en Lima, Airport Partner, que por cierto nunca va a decir, pues, bueno, he tenido estos trastabilleos. Sin embargo, sí se advierte, pues, ¿no? Y finalmente cuando se le ha manifestado, miren, ustedes también tienen una poca responsabilidad de ciertos incumplimientos, sí, pues, hay que aceptar, ¿no? Y eso es digno aceptar errores para enmendarlo en forma inmediata. El aspecto tributario, creo que todos lo conocemos. Sin embargo, es importante precisar acá que en materia de política fiscal fue un aspecto que generó discusiones porque, claro, al margen de que la normativa estuvo en debate y no fue retroalimentada oportunamente, lo que se quiso acá es precisamente crear, digamos, un periodo en el cual no haya impuestos en toda la zona de Chancay o del distrito, básicamente. Por cierto que salieron colegas y profesionales a decir, no se trata de que se dé este tipo de facilidades porque estamos en un círculo vicioso en nuestro sistema tributario, que siempre se da exoneraciones y más exoneraciones, pero no advirtieron acá que, por cierto, ir a Chancay, montar todo tu negocio, toda tu logística y todo un proyecto que seguramente tomará 2, 3 años, y el proyecto planteaba 5 años cero impuesto, y a partir del año 6 seguramente ya el aspecto impositivo de si es una MIPE, el 10% anual, o si es una ya empresa de régimen general, el 29.5% de renta. Lo importante que es conocer, porque de eso se trata también, que conozcamos nuestra política tributaria, nuestra política fiscal, y en ese escenario yo coincido en que se debe dar alternativas de ser impuestos por un lapso determinado. Pero también está la tarea fiscalizadora de la administración tributaria, quien como ojo vigilante debe estar pendiente, porque cuando se dijo, amigas y amigos, vamos a formalizar el Perú, ser impuestos por un tiempo, todos saquen su RUC, la persona natural con negocios sin negocio, y los negocios definitivamente todos con RUC ser impuestos, finalmente nos veíamos en otro círculo vicioso que se aprendía en la poca cultura tributaria de decir, saco mi RUC, cuando ya me toca tributar, doy de baja mi RUC, y esto es una práctica que no se debe permitir. Creo que hay suficientes profesionales para tomar las alternativas más acertadas desde la política del Estado y la política que corresponde. Mis felicitaciones al doctor Juan Carlos Picón Sánchez por esta maravillosa obra. Invito a todos ustedes a su lectura y, por supuesto, a su difusión, que nos va a engrandecer y enaltecer el nombre del Perú en el concierto de la nación. Muchísimas gracias. Siguiendo con las presentaciones, tenemos acá al abogado Estefano Palpán Luna, señor presidente, Instituto de Gobernabilidad Protectiva y Conflicto de Sueños, Consejería de Ley.